Siendo cuando va pasando la diapositiva, Mari Carmen. Vamos a ver. La siguiente. Siguiente. Bueno, básicamente el tópico es tumores genitourinarios en Panamá. Eh, Esto representa también un impacto eh, de incidencia, prevalencia y mortalidad importante de nuestra población, tomando en consideración particularmente el cáncer de la próstata, que es el cáncer más común en el varón en Panamá, lo cual no es así en todas las latitudes en el mundo, pero en nuestro país particularmente sí lo es. Esta primera diapositiva lo que muestra es el aumento de la incidencia de tumores malignos en nuestro país, eh, que, bueno, como pueden ver, para el año 2022 ya alcanza 10.000 casos nuevos. Es una tendencia que se ha ido incrementando de manera continua a lo largo del tiempo. Y esto se proyecta, pues, que todos los años esto siga aumentando al menos a 12.000 casos en el año que estamos en este momento. Siguiente, esto con respecto a cáncer en general. En nuestro país, como pueden ver, cáncer de la próstata, 625 casos nuevos de estos 10.000 casos en el año 2020. Y el cáncer de riñón, que también es un cáncer bastante prevalente, con una tasa de incidencia de 3,7 casos por cada 100.000 habitantes. Próstata lo multiplica casi 10 veces en 29 casos por cada 10.000 habitantes. Pueden compararlo más o menos con mama, que corresponde a 21,8 casos por cada 10.000 habitantes, y como pueden ver, la magnitud de esta patología es definitivamente importante. Siguiente. Cuando vemos por gráfica, eh, la primera gráfica que ven arriba es cáncer de la piel, que realmente en términos de incidencia sí es importante, pero es una patología que ocasiona poca mortalidad, poca morbilidad, así que en términos generales se resuelve bastante bien con los dermatólogos. Le sigue el cáncer de la próstata, 68 casos por cada 100.000 habitantes, y luego viene entonces mama, tumores ginecológicos, gastrointestinales y pulmón. Siguiente. Esto es mortalidad. Aquí la primera gráfica, como pueden ver, el primer cáncer se lo lleva el premio el cáncer de la próstata, 15 muertes por cada 100.000 habitantes por año. Esto para el año 2022. O sea que si la pregunta en el examen es ¿cuál es el cáncer que más mata en nuestro país? El primer lugar se lo lleva el cáncer de la próstata. Eh, Algunos colegas, probablemente ustedes habrán escuchado que dirán, bueno, sí que el cáncer de la próstata, por su incidencia, que es tan común, pero muchas veces el paciente fallece por otras patologías. Eso es cierto, eso es parcialmente cierto. Muchas veces el paciente fallece por otras patologías, porque generalmente quien le da cáncer de la próstata mm, en mayor prevalencia son pacientes añosos. Sin embargo, sí es cierto que el cáncer de la próstata mata. Cuando roten oncología, definitivamente lo verán. Y es una enfermedad que tiene un potencial letal importante. Y la minoría de los pacientes tiene una patología de manera insidiosa, con poco riesgo de mortalidad. No es la mayoría. Así que definitivamente hay que prestar atención en nuestro país. Siguiente. Estos son datos del Instituto Oncológico Nacional. Como ven, la mayoría de los pacientes que llegan son por cáncer de la mama, pero también en el segundo lugar cáncer de la próstata. Esto es porque la mayoría de los pacientes son manejados inicialmente en otras instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Siguiente. Estos son los casos de tumores geniturinarios en nuestro país. Próstata en primer lugar, le sigue riñón, eh, posteriormente ya vejiga urinaria y testículo. Realmente esta estadística es inesperada porque ahora, como lo veremos, el cáncer de riñón tiene factores de riesgo que no, en nuestro país no los tenemos. Entonces,
De hecho, en países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, España, el cáncer de riñón va por debajo siempre del cáncer de vejiga. Eh, pero en nuestro medio, el cáncer de riñón es mucho más prevalente. Así que eso es un tópico de interés. Hay ciertos estudios en ese sentido, estudios epidemiológicos que están llevando algunos colegas en Indicasat con algunos nefrólogos en Panamá para tratar de entender esto, pero bueno, esa información se tendrá que esperar algunos años para ver si se logra explicar por qué tenemos tanto cáncer de riñón en nuestro país. Siguiente. Ya hablando específicamente de cada patología, vamos a hablar primero del cáncer de la próstata, que como pueden ver, es lo más importante. Yo tomé de base para estas presentaciones, siempre tomo el curso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que se lleva cada 2 años en Valencia, en España. Este último fue el año 2024. Es un curso diseñado específicamente para estudiantes de medicina de Europa. Así que nada de lo que se va a decir aquí no está en los tópicos que se comparten con los estudiantes de medicina que están a la par de ustedes en una latitud europea. Siguiente. Eh, Realmente esto ya ustedes lo saben, la ubicación anatómica de la próstata, anterior al recto, su relación con la uretra prostática, piso de la vejiga, pues obviamente pues su funcionamiento fisiológico también. Ustedes manejan esta información siguiente. Ya hablamos de la incidencia a nivel local, a nivel institucional, a nivel mundial, pues como lo pueden ver, esto pues es una patología que también va en incidencia a la alta en el mundo, esto particularmente en pacientes con descendencia africana o pacientes que hayan tenido algún antecedente familiar de cáncer de la próstata. Se habla de que la tasa de sobrevida a 5 años, en términos generales, es del 83%, y que sí es cierto que si a todos los hombres que fallecen más de 50 años se le hicieran autopsias, en al menos un tercio de estos se le va a encontrar algún diagnóstico de cáncer de la próstata. Eh, Sin embargo, en nuestro medio realmente la incidencia que se detecta por cáncer de la próstata es activa, es por hacer estudios ya sea de PSA y tacto dígito rectal, y también pasiva en aquellos pacientes que no hacen tamizaje y debutan con síntomas como dolores óseos y retención urinaria aguda o hematuria macroscópica. Entonces, realmente como le digo, lo que vamos a detectar es aquel paciente que tiene síntomas o manifestaciones de la enfermedad. Y eso es preocupante porque las tasas son muy elevadas. Siguiente. Hay antecedentes heredofamiliares. Se habla de que eh, el antecedente de tener 3 familiares de primer grado con sanguinidad, de estos que sean dos mayores, perdón, menores de 55 años, descendencia africana, algunos síndromes hereditarios, particularmente síndrome de mama ovario, que está relacionada a mutaciones germinales en el gen de BRCA1, BRCA2 o genes de recombinación homóloga, así como también el síndrome de Lynch, que como lo habrán escuchado, es un síndrome asociado a un riesgo de cáncer colorectal hereditario, así como endometrio. Otros síndromes hereditarios como el síndrome de Li-Fraumeni, que conlleva un aumento del riesgo también de cáncer de la próstata, que el mismo, como probablemente hayan escuchado previamente, esto corresponde a la mutación en el gen de P53. Así que hay muchos síndromes hereditarios que predisponen de alguna manera al cáncer de la próstata. Sin embargo, la mayoría son esporádicos, como lo pueden ver el 85% de los casos. Solo el 5% de los casos de cáncer de la próstata corresponde a cáncer de la próstata hereditario. Siguiente. Hoy en día realmente todos los pacientes que son diagnosticados con cáncer de la próstata se les tiene que hacer el testeo para evaluar una mutación en línea germinal.
Y aquí ya no es para saber si hay algún tipo de predisposición hereditaria, sino más bien con una implicación terapéutica. Todos los pacientes con cáncer de la próstata se le hace test para evaluar mutación en BRCA1, BRCA2 o genes relacionados a al mecanismo de recombinación homóloga, que es un mecanismo que utiliza el ADN de manera intrínseca para poder repararse. Cuando este mecanismo falla, hay un aumento del riesgo de desarrollar cáncer, dentro de ellos el cáncer de la próstata. Y los pacientes que tengan estas mutaciones en alguno de estos genes pueden derivar un peor pronóstico, pero también pueden tener un beneficio de un tratamiento específico. Entonces, por eso a todos los pacientes se les hace el testeo. Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas ya más o menos se las comenté. Retención urinaria aguda, eh, dolores óseos, hematuria macroscópica. La hematospermia es muchísimo más raro como presentación. Ya cuando hay dolores óseos, pélvicos, edema de miembros inferiores, generalmente hablamos de una enfermedad ya probablemente metastásica. Siguiente. El PSA realmente esto es una prueba de tamizaje. Posiblemente ustedes hayan escuchado que bueno, es controversial, lo cual sí es cierto. Hay dos estudios grandes. Uno de ellos es un estudio americano que es el PLCO o PLCO, que fue un estudio negativo que no demostró un impacto de la reducción de mortalidad por cáncer de próstata en aquellos pacientes que se hacía PSA. Sin embargo, fue un estudio que tiene muchas críticas, eh, por más que todo contaminación del grupo control. Los pacientes que estaban en el grupo control de este estudio hicieron tamizaje igual con PSA y eso obviamente mitigó el posible impacto que podía tener el tamizaje del grupo experimental. Así que es un estudio que ha recibido muchísimas críticas al respecto precisamente por esto. Sin embargo, hay un estudio europeo que es el ERSPC que demostró un impacto de la mortalidad más o menos un 20% relativo de reducción en mortalidad por cáncer de próstata de aquellos pacientes que se hacen PSA. Un estudio bien diseñado y que por ende las recomendaciones de la ESMO utilizan los criterios del estudio europeo para poder recomendar el tamizaje con PSA para todo hombre mayor de 50 años o mayor de 45 con antecedentes familiares, así como también descendientes africanos o aquellos pacientes que sean portadores de BRCA1 o BRCA2 arriba de los 40 años. O sea que la recomendación de las guías europeas es hacer tamizaje, así de sencillo. Ya las guías americanas, esto ustedes la pueden revisar, así como también las guías de la Sociedad eh, de Medicina Familiar, entre otras que siempre ponen el discutir los pros y los contras con el paciente. En nuestro medio, en nuestra sociedad, se tiene que hacer, sin duda alguna. Eh, la justificación está dada en el aumento de la incidencia, en ser el primer cáncer en mortalidad en nuestro país eh, y en la evolución clínica que tienen nuestros pacientes. Siguiente. Esto ya ustedes lo revisan con calma, es la clasificación TNM, dependiendo de si el tumor está solamente en un lóbulo, en ambos lóbulos, si se extiende más allá de la glándula prostática, las estructuras adyacentes, si hay ganglios linfáticos regionales o no, presencia de metástasis óseas ACM1B, así. Siguiente, ok. Esto es el Gleason. El Gleason no es más que una escala de diferenciación. Aquellos pacientes que se le hace diagnóstico de cáncer de la próstata, al igual que todos los tumores sólidos, se les pide evaluar el grado. Por ejemplo, en cáncer de mama hay ciertos criterios que permiten tipificarlo grado 1, grado 2 o grado 3. En cáncer de la próstata, bueno, simplemente la estrategia que se utiliza es el Gleason. Eh, y va de Gleason 1 a Gleason 5, dependiendo de qué tan diferenciado esté. Entonces, eh, como el diagnóstico se hace más bien por múltiples biopsias, en un solo intento, generalmente biopsias de 6 o 12 núcleos,
de tejido. Esto se evalúa por el patólogo y el patólogo pone eh, los dos patrones de diferenciación más prevalentes en la biopsia en los tejidos que él está evaluando. Entonces, el más prevalente le pone de primero. Por ejemplo, si es un Gleason 5 el más prevalente, le pone Gleason 5. Y si el que le sigue en prevalencia en los núcleos que está viendo de tejido es Gleason 4, entonces pone Gleason 5 más 4. Lo opuesto también puede suceder, que sea un paciente, por ejemplo, que tenga un Gleason 4 más 5. No es igual un Gleason 4 más 5 que un 5 más 4. El 5 más 4 tiende a tener peor pronóstico, porque el patrón de diferenciación más prevalente es el 5. Entonces, ese es un concepto que tiene que dar bien claro. Siguiente. Y bueno, esto ya la clasificación del riesgo de recurrencia va a tomar en cuenta no solamente la TNM, sino también el nivel de PSA, la presentación y el grado de diferenciación. En base a esto, el paciente con cáncer de próstata localizado se va a tipificar. Esta es la clasificación derivada de la clasificación de Amico, que probablemente en algún momento habrán escuchado o se les explicará cuando los urólogos den su clase de cáncer de próstata en el siguiente semestre. Pero bueno, nosotros lo clasificamos en muy bajo riesgo, riesgo intermedio, desfavorable, favorable, alto riesgo y muy alto riesgo, dependiendo de cada una de las variables que tengamos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder definir una conducta, una estrategia de tratamiento. Son pacientes, por ejemplo, de muy bajo riesgo, son pacientes que se pueden iniciar protocolos de vigilancia activa, pacientes en donde probablemente esto no sea necesario un tratamiento de manera inicial. Pacientes de bajo riesgo, igual. Los pacientes de riesgo intermedio son pacientes que discutimos posibilidad de cirugía, discutimos posibilidad de un bloqueo androgénico, posibilidad de radioterapia, dependiendo de las comorbilidades del paciente, y así sucesivamente. Y pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo son pacientes que hay que hacer un tratamiento que puede o no incluir cirugía o radioterapia, bloqueo androgénico completo e incluso otros medicamentos como la abiraterona. Entonces, siguiente. En pacientes que tengan un riesgo bajo o muy bajo, los estudios de tamizaje, perdón, de evaluación de estadiaje, de hecho, no están recomendados. Se recomiendan, de hecho, a partir de riesgo intermedio o alto riesgo, particularmente centelleos y tomografía. Siguiente. Con respecto al PET-PSMA, realmente es un estudio que de alguna manera, igual que el PET con fluoro de glucosa, se utiliza de manera indiscriminada, sin una selección adecuada de los pacientes en la práctica habitual. Utiliza un radiotrazador, eh, en este caso el fluoro 18 o el galio 68, que son antígenos que se van a ligar a la membrana de la próstata, y el concepto es donde haya membrana prostática en el cuerpo, en anatomía, va a emitir una señal, una pequeña señal radioionizante que es captada por la máquina de centelleo de medicina nuclear, y se hace una imagen híbrida con tomografía para poder eh, dictaminar si hay o no hay metástasis. Como pueden ver, de hecho, ni siquiera es completamente específica de la próstata, porque también hay glándulas salivales, la parótida, el hígado, captan el PSMA. Sin embargo, sí tiene utilidad, particularmente en pacientes que tengan enfermedad de alto riesgo o muy alto riesgo, así como también en aquellos pacientes que tengan recurrencias bioquímicas. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Siguiente.
Entonces, esta es la evaluación inicial de estrategia diagnóstica, terapéutica. Generalmente es un paciente que va a ir con el urólogo, se le va a hacer la evaluación. Eh, Generalmente el urólogo va a recomendar, ante la sospecha, una resonancia magnética multiparamétrica de la pelvis, que es el estudio realmente estándar. Parece mentira, pero así lo es. Y luego de la resonancia magnética multiparamétrica, entonces se debe proceder con la biopsia prostática. Y luego de eso, entonces, se debe hacer una discusión que puede o no incluir el radiooncólogo, el urólogo, el oncólogo médico, el radiólogo, para poder hacer entonces una recomendación de tratamiento. Siguiente. Parte de esto ya lo había mencionado. Si el paciente es de muy bajo riesgo, puede ir a watch your waiting, que es esperar y ver. Cuando el paciente tenga algún síntoma, tratar. Eso generalmente es una conducta que se hace en pacientes comórbidos, con una avanzada edad. Eh, Diferencia del Active Surveillance, que es vigilancia activa, que es un protocolo que incluye resonancia magnética, PSA y biopsias de formas periódicas. Puede ser que el paciente se maneje solamente con braquiterapia. Es una estrategia que tenemos disponible en Panamá, incluso a nivel institucional. Pero puede ser que el paciente vaya a radioterapia o a prostatectomía radical según el riesgo y las características intrínsecas de cada paciente. Siguiente. Estas son las recomendaciones de la ESMO. Pacientes con bajo riesgo, muy bajo riesgo, puede ir a Active Surveillance, Watch Your Waiting, radioterapia o prostatectomía radical. El paciente con riesgo intermedio es un paciente en donde el Watch Your Waiting no está indicado. Es un paciente que al menos debe ir a Active Surveillance, radioterapia o prostatectomía radical. Siguiente. Lo que le decía, Watch Your Waiting, pacientes comórbidos, añosos. Siguiente. El Active Surveillance básicamente incluye realizar PSA cada 6 meses, examen rectal, resonancia magnética y biopsia cada año, o según clínicamente esté indicado. Lo que buscamos aquí es ver el comportamiento clínico del paciente. Que si es un paciente que su PSA se mantiene estable a lo largo del tiempo, probablemente es un paciente que podamos obviar la cirugía eh, o dilatarla hasta un periodo de 2, 3, 4 años. Eh, muchas veces es una decisión que se toma más bien para evitar las secuelas de la cirugía, particularmente impotencia, entre otras secuelas que tienen que ver con calidad de vida del paciente. Entonces, es una posibilidad, particularmente en pacientes con PSA menor de 10, Gleason 6 y T1C o T2. Siguiente. Tratamiento local, ya sea radioterapia o cirugía, va a considerar las comorbilidades del paciente, las características propias de la enfermedad, el gliso, el riesgo. Eh, el concepto es que si el paciente está muy comórbido, es una enfermedad de alto riesgo, creemos que probablemente se pueda complicar con la cirugía. Paciente diabético, paciente con falla cardíaca, ese es un paciente que va a ir a radioterapia, sin duda alguna. Pero un paciente sin comorbilidades, un poco más joven, sus 65, 70 años, activo, que tenga obviamente una enfermedad resecable, generalmente la opción va a ser cirugía. Porque es un paciente que más adelante, o sea, si la enfermedad recurre en el lecho quirúrgico, posiblemente pueda optar por la radioterapia de rescate. Algunos de estos pacientes, de hecho, aunque sean operados, van a tener indicación de recibir radioterapia adyuvante. Así que el hecho de que no, de que se opere, no quiere decir que no vaya a recibir radioterapia. O sea, eso va a depender mucho de las características propias de la patología per se.
Siguiente. Entonces, enfermedad de muy alto riesgo, generalmente la conducta es hacer radioterapia y agregar bloqueo androgénico completo. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero la prostatectomía radical se puede hacer en casos seleccionados. Siguiente. Entonces, básicamente, lo que hacemos con el tratamiento sistémico para el cáncer de la próstata es bloquear la función de la testosterona. Como todos sabemos, la testosterona llega al núcleo, luego de la síntesis a través de la 5-alfa reductasa de la forma de hidro. Ella se dimeriza con otro receptor androgénico, aumento de ligarse de la testosterona y va al núcleo produciendo síntesis de genes que van a llevar al crecimiento tumoral. Siguiente. Los efectos de deprivación androgénica van a ser varios. Obviamente vamos a tener impotencia, infertilidad, disminución del vigor, disminución del deseo sexual, que son los síntomas que el paciente varón, particularmente en estas edades, va a estar obviamente preocupado. Eh, en la práctica habitual así lo es. Y es un tópico que uno como médico tiene que explicar al paciente, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Pero hay otros síntomas que puede producir, entre ellos la ginecomastia, bochornos, dolores musculoesqueléticos y a largo plazo puede haber osteoporosis, obesidad, insulinoresistencia y aterosclerosis y complicaciones coronarias y vasculares. Siguiente. Si el paciente ya sea opta por cirugía o radioterapia, digamos que ese paciente tiene una respuesta bioquímica completa, PSA indetectable, y se hace un seguimiento 1 o 2 años. eh, Puede ser que el paciente no recurra, pero en algunos casos existe la recurrencia solamente bioquímica. Esto se define como una elevación del PSA eh, a menos de 0,2 si el paciente se hizo prostatectomía radical. Si el paciente optó por radioterapia, ese PSA debe subir a menos de 2 nanogramos por mililitro por encima del nadir. Eh, Esto obviamente asociado, cuando hablamos de recurrencia bioquímica, es solo bioquímica. Se hacen estudios de imagen y no hay sitios activos de enfermedad metastásicos en hueso, hígado, ganglios linfáticos u otros sitios, solamente recurrencia bioquímica. Si el paciente recibió radioterapia, es posible que esto se pueda hacer algún tipo de abordaje local. Sin embargo, muchas veces esto no es posible y simplemente se hace el follow-up, vigilancia. Si el paciente, por el contrario, se hizo prostatectomía radical, lo que les decía, puede optarse por salvataje o salvamiento con radioterapia. Siguiente. Eh, básicamente es el ensayo Radical que evaluó pacientes hasta el 2016 eh, que tenía un diagnóstico de cáncer de la próstata de Gleason al menos de 7, con un PSA mayor de 10 preoperatorio y un T3 o un T4. Estos pacientes iban a radioterapia o iban a vigilancia. Y es un estudio que demuestra la terapia adyuvante en los pacientes con cáncer de la próstata. De manera tal que no es estándar, no se recomienda de manera rutinaria. En la mayoría de los pacientes que son operados, realmente la respuesta es no a todos. Sin embargo, sí es cierto que hay algunos pacientes como aquellos que tengan ganglios positivos, que tengan márgenes positivos, que tengan un PSA positivo después de la prostatectomía, van a ser pacientes que van a tener que ir a radioterapia. Siguiente.
Entonces, básicamente, lo que tratamos de hacer es optimizar el pronóstico del paciente utilizando bloqueo androgénico completo. Y esto lo vemos desde los pacientes de riesgo intermedio desfavorable, alto riesgo o muy alto riesgo. En términos generales, al menos agregar 6 meses de bloqueo androgénico completo mejora los resultados de sobrevida libre de enfermedad. Eh, no impacta tanto la mortalidad a largo plazo, puesto que eventualmente si el paciente recurre bioquímicamente es una estrategia que se puede ofrecer. Sin embargo, el prolongar el tiempo libre de enfermedad de alguna manera mejora la calidad de vida del paciente. Y la ventaja que tendría es que solamente por 6 meses. Así que es una estrategia que se hace sí de rutina y generalmente la prescribe el oncólogo. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba, cuando hay recurrencia bioquímica, la conducta habitual es hacer PET-PSMA para precisamente corroborar que la enfermedad no tenga metástasis o localizar aquella enfermedad que esté recurrente localmente. Siguiente. Siguiente, básicamente lo mismo. El cáncer de próstata metastásico, perdón, no metastásico, refractario a la castración, es una entidad que está definida por aquellos pacientes que tengan recurrencia bioquímica, que hayan recibido bloqueo androgénico completo y que a pesar del bloqueo androgénico completo, el PSA tienda a subir. Con ausencia de enfermedad metastásica en estudios convencionales, ya sea tomografía o centelleos. Hoy en día es una entidad que cada vez menos vemos, precisamente por la disponibilidad de PET-PSMA, que hace que los pacientes pueda detectarse el sitio de metástasis que generalmente encontramos. O sea que es una entidad que está probablemente en el futuro destinada a desaparecer, pero que aún hoy en día es importante porque tiene implicación terapéutica. Siguiente. Así que bueno, los pacientes con cáncer de la próstata tenemos que hacer una evaluación integral que implica también el pronóstico de sobrevida intrínseco a las comorbilidades del paciente. Son pacientes que esperamos que probablemente en 10 a 15 años vaya a fallecer por sus comorbilidades. Eso es importante para tomar en cuenta la toma de decisión inicial del manejo. Es un paciente con enfermedad localizada que es tratado, es posible que en algún momento pueda tener recurrencia bioquímica y es posible que en algún momento el paciente tenga ya recurrencia metastásica o no metastásica. Eventualmente el paciente va a manifestar las metástasis y esto va a llegar el momento en donde esto ya va a llegar con nosotros, que es aquel paciente que tiene enfermedad metastásica o que tenga refractariedad a la castración. Así que al final del camino, no son todos los pacientes que demoran tanto tiempo. Hay pacientes que debutan metastásicos, hay pacientes que hacen la refractariedad a la castración en términos de un año. Así que el esquema no es tan indolente como se muestra allí. Eh, sí que hay pacientes que tienen una enfermedad mucho más agresiva eh, y es nuestra labor pues poder identificarlos y poder abordarlos adecuadamente. Sí, esto básicamente es lo mismo que les comenté previamente de la supresión androgénica, que aquí lo que utilizamos son agonistas de las gonadotropinas, como la goserelina y el leuprolide, que van a disminuir la función hipofisiaria y a largo plazo disminuir la producción y la síntesis de testosterona por el testículo. Y esto eventualmente, bueno, ya va a ser que se corte el ciclo de intracelular, de señalización celular, y por ende disminuye entonces la proliferación tumoral del cáncer prostático. Siguiente. Esta diapositiva se la dejo para que la lean después. Hay distintos mecanismos de refractaria a la castración que ya son independientemente de la testosterona. Eh, algunos utilizando vía de señalización celular, otros utilizando androgénicos intrínsecos producidos en las adrenales, eh, entre otras cosas como la amplificación y activación constitutiva del receptor androgénico.
Así que son múltiples mecanismos. Ya con cámara los pueden leer en la diapositiva. Siguiente. Ya hablamos de los tratamientos de bloqueo androgénico. Hay también otros tratamientos específicos que inhiben el receptor androgénico per se. Está la quimioterapia. Hoy en día también en los estudios de genética nos permiten identificar pacientes que se beneficien de algún tratamiento eh, de inhibidores de PAR, que son tratamientos eh, que van a inhibir un gen supresor tumoral. Eh, es un tipo de tratamiento bastante novedoso en la oncología. Corresponden a la primera terapéutica dirigida específicamente a un gen supresor tumoral. Eh, y básicamente es en los pacientes con cáncer de la próstata metastásico que tengan mutación en línea germinal que les vamos a ofrecer. Y lo tenemos disponibles en Panamá. También está la terapia con radiofarmacéuticos y terapias para fortalecer eh, la arquitectura ósea. Siguiente. Estas son las aprobaciones de las agencias regulatorias en los últimos años. Como pueden ver, cada vez más tenemos estrategias interesantes. Dentro de ellas quimioterapia, bloqueadores específicos de testosterona, como la viraterona, la enzalutamida. Y más recientemente también hay indicación de inmunoterapia, inhibidores de PARP, radiofarmacéuticos que se han ido agregando al armamentario que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, generalmente aquel paciente que no tenga enfermedad metastásica va a ir a radioterapia y el uso de agonistas de las gonadotropinas, como la goserelina o como el acetato de leuprolide. Pero cuando el paciente tiene enfermedad metastásica detectada, ya sea sensible o refractaria a la castración, pues va a haber una indicación de quimioterapia, en este caso el docetaxel, que puede ir ya sea solo o acompañado con otros inhibidores como la viraterona, la enzalutamida o la apalutamida, también está la daralutamida, que son inhibidores específicos del receptor andrógeno. Y así sucesivamente ya nuestros pacientes probablemente a medida que vayan agarrando refractariedad, se le va a poder ofrecer otras líneas de tratamiento. Siguiente. Este es el mecanismo de la viraterona, cascadas arriba, la síntesis de la testosterona va a bloquear la vía del citocromo, eh, de manera tal que esto no solamente disminuye la síntesis de testosterona de forma más potente, sino también fuera del testículo, en este caso la glándula adrenal, también disminuye su síntesis, trayendo como consecuencia una reducción de los niveles de cortisol. Pero bueno, ese es un punto que ya nosotros nos encargamos de manejar. Siguiente. Eh, Al inhibir la síntesis de esteroides, va a bloquear la testosterona de manera más potente. Y pues hay un ensayo clínico que data del 2011 que aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica refractaria a la castración mejora los resultados de sobrevida libre de progresión y sobrevida global de manera estadísticamente significativa y por ende es un estándar de tratamiento en los pacientes. Siguiente. Lo mismo similar con la enzalutamida. En este caso, el mecanismo de acción de la enzalutamida va directamente al receptor androgénico a nivel intracitoplasmático y en el núcleo. Disminuye de hecho, no solamente lo bloquea, sino que también disminuye su ligando en el ADN. Así que de alguna manera es una droga, su mecanismo es más directo, a diferencia de la viraterona. Siguiente. Y pues igual, en pacientes con enfermedad metastásica, refractaria a la castración, eh, sí, con meses, demuestra que hay un impacto en sobrevida global y libre de progresión al utilizar este medicamento versus los estándares. Siguiente. Nuestro caballito de batalla de nuestros pacientes en el oncológico, los Cetaxel, un inhibidor de microtúbulos, disminuye
la mitosis celular, específicamente al romper la síntesis de los microtúbulos que es necesario para poder hacer toda la cadena de movilización de los centrómeros y la alineación de los cromosomas en la mitosis. Entonces, de esa forma se favorece la apoptosis celular. Y siguiente, igual que la bilaterona y la enzalutamida, hay estudios que son un poquito más añosos que el 4, que han demostrado el impacto en la sobrevida global y libre de enfermedad en estos pacientes y pues, continúa siendo un estándar, caballito de batalla de los cánceres. Y el siguiente. La diferencia de los inhibidores androgénicos, porque sí que aquí se va a tener efectos adversos patológicos, toxicidad, anemia, neutropenia, neutropenia, y también neuropatía periférica, que evita muchas veces la continuidad del tratamiento del paciente. Siguiente. Eh, lo que les comentaba de los pacientes que tienen mutación en BRCA, generalmente son pacientes que tienen un peor pronóstico. Siguiente. Y en estos pacientes, el uso de inhibidores de PARP, en este caso la PARIP, eh, el impacto de la curva de supervivencia libre de enfermedad o libre de progresión, es positivo. Los objetivos y que hoy en día afortunadamente también tenemos disponible esta posibilidad para los pacientes a nivel institucional. Siguiente. El radio 223 no lo tenemos en Panamá, pero eh, sí que algunos pacientes se lo recomendamos para hacérselo afuera del país. Eh, es un radiofármaco que va específicamente a atacar la enfermedad ósea, mejora los resultados de solidez global también, pero con la limitante de que no contamos con el mismo, desafortunadamente todavía. Siguiente. Y el lutecio, que es un mecanismo de acción bastante similar, solo que aquí se utiliza otro radiofármaco un poco más específico, precisamente una tierra rara, el lutecio, sumamente rara. Eh, Solamente está disponible en Estados Unidos y en Europa, no está disponible en Latinoamérica. Sin embargo, siguiente. El estudio Vision demostró que con el lutecio, fíjense cómo se separa la curva de sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global, mejora los resultados eh, en ambas variables. Lo interesante es que utiliza un radiofármaco que es utilizado para hacer PET-PSMA. Entonces el paciente puede al mismo tiempo hacerse el estudio de estadiaje, en este caso, si hay sospecha de recurrencia ósea, se hace el estadiaje con el lutecio y por allí mismo se hace tratamiento en un solo tiempo. Entonces, esa es la ventaja de lo llamativo del lutecio. Sin embargo, sus costos son extremadamente elevados y hoy en día es inaccesible para la mayoría de la población. Hay que esperar un par de años para tratar de que sea más generalizado. Y precisamente son los costos elevados porque es una tierra rara. Siguiente. Esos son los efectos adversos. Siguiente. Diga, y ya para ir terminando con próstata, es la charla más larga. Pero, los pacientes se complican, se fracturan la cadera, se fracturan las vértebras, le da dolor, a veces tienen que recibir radioterapia a los huesos. Bien. Lo que utilizamos para esto es agentes para fortalecer la arquitectura ósea como eh, el ácido zoledrónico y el denosumab. Generalmente ácido zoledrónico es lo que tenemos disponible. Siguiente. Ya hablando de células renales, carcinoma de células renales, siguiente. Una patología afortunadamente no tan común. eh, en el 90% de los casos. Asociado al cigarrillo, que aumenta pues, su incidencia en 4 veces sobre los no fumadores. También la obesidad. Hay algunos síndromes hereditarios, como en este caso con hiperlipidemia, pacientes con mutaciones lineales germinales en MET, hay hematosis hereditaria,
Sin embargo, en nuestro medio realmente los pacientes que vemos en la práctica virtual son no fumadores, no obesos, sin antecedentes familiares, generalmente de ciertas zonas del país, provincias centrales, Veraguas, Chiriquí, en donde probablemente hay algún tipo de relación con el agua que se consume, a ciertos agroquímicos, pero eso es una hipótesis solamente. Así que toca esperar a ver qué arroja los estudios que están haciendo actualmente en mi casa. Siguiente. Y si en algún momento alguien les dijo que el cáncer de riñón se manifiesta con hematuria macroscópica, dolor lumbar y masa palpable en la tejido lumbar, eso no es así. Esa tríada realmente no se ve en la práctica habitual. Es lo más raro. Lo más común es que el paciente llegue con un hallazgo incidental, ya sea por algún estudio de ultrasonido, tomografía, donde encuentra una masa rara. Es lo más común. Siguiente. El abordaje va a incluir, obviamente, pues, el estadiaje adecuado con tomografía, resonancia magnética. Eh, si la masa está localizada y es operable, no se debe hacer biopsia, se debe de ir indirectamente a cirugía por oncología, ya sea una nefrectomía parcial y total. Eh, en algunas ocasiones es posible que la cirugía no sea la indicación inicial. Estos son pacientes que tienen probablemente lesiones donde por imagen haya la duda, o pacientes muy dañosos, comórbidos, donde tengamos la duda de si van a tolerar la cirugía. Entonces el paciente sí se hace biopsia. Pero lo estándar es cirugía siempre y cuando por imagen se supiera que es un cáncer de riñón y el paciente esté bien. Siguiente. En términos generales, la sobrevida de los pacientes es bastante buena, eh, siempre y cuando se detecte tempranamente. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen mortalidad de 3 o mortalidad de 4, fíjense cómo la mortalidad cae hasta un 8%. Siguiente. Hay muchas etiologías de cáncer de riñón. El más común es el tipo de células claras. De allí le siguen los papilares tipo 1 y tipo 2, los formófobos. Pero la mayoría de la evidencia que tenemos para sustentar la estrategia de tratamiento es el carcinoma de células claras, que es el más común. Nosotros digamos que al no tener tanta evidencia, bueno, lo que se hace es se extrapola, ¿no? Pero ciertamente le confiere un peor pronóstico. Siguiente. Después, pues, alteraciones genómicas que podemos encontrar según cada tipo de cáncer de riñón. Siguiente. Comportamiento clínico, generalmente esto es una enfermedad que tiende a diseminarse a ganglios linfáticos, pulmón, hueso. Siguiente. El tratamiento inicial va a ser quirúrgico. El abordaje puede ser abierto, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Puede ser laparoscópico, que es lo que normalmente se hace a nivel institucional, o puede ser robótico, que hoy en día es una posibilidad, de hecho, internacional también. No son todos los pacientes que van a ir a nefrectomía robótica, eh, pacientes seleccionados, pero en términos generales, ya es una decisión que toma el urologo. Siguiente. Eh, Hay ciertos pacientes en donde puede hacerse una nefrectomía parcial, eso particularmente pacientes que tengan un T1 o un T2. Pacientes T3 tienen que ir a nefrectomía radical. Eh, la linfadenectomía debe ser una evaluación que se tiene que hacer. Si bien es cierto, no añade información, no hace un impacto en su vida, añade información crónica importante que para nosotros los oncólogos es importante saber. Siguiente. Hay ciertos pacientes también que, a pesar de que tengan enfermedad avanzada o etapa 4, es posible ofrecer la nefrectomía citorreductora, particularmente si tienen síntomas como hematuria macroscópica, intratable o dolor.
Con respecto a tratamientos adyuvantes de cáncer de riñón operado, la información realmente que tenemos, lo único que ha logrado impactar en sobrevida es la inmunoterapia. Esto es una información bastante reciente, data del 2021. En este caso, con una droga que es el pembrolizumab, que es un anticuerpo monoclonal del tipo inmunoterapéutico, un bloqueador del PD-1, que lo que va a hacer es utilizar test citotóxicos para identificar las células tumorales circulantes y erradicarlas, activando una cascada de citotoxicidad mediada por células. Esto, el pembrolizumab ya tenía evidencia en enfermedad metastásica desde hace muchos años, más o menos 2018. Y bueno, hoy en día es el estándar de manejo. Lastimosamente todavía no lo tenemos disponible a nivel público, pero bueno, sí lo podemos hacer a nivel privado. Y esperamos tener, ojalá, los presupuestos para poder contar con estos medicamentos en algún momento. Así que si hay una pregunta con respecto a cuál es el único tratamiento que prolonga la vida en pacientes operados con cáncer de riñón, la respuesta es el pembrolizumab. Siguiente, siguiente. Ya en enfermedad metastásica, siguiente. Eh, a los urólogos y a los uroncólogos nos gusta estratificar cosas, ¿no? Hay estratificación también de riesgo para el cáncer de riñón. En este caso, primero se utilizaba la escala de hospital muy importante en los Estados Unidos, que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Y hoy en día se hace la clasificación del Consenso Internacional de Cáncer de Riñón, IMDC, que toma en consideración variables como el tiempo en que el paciente se hace el diagnóstico y se detecta la metástasis, y el punto de corte es un año menos. Eh, Anemia, los niveles de calcio, conteo de neutrófilos y de plaquetas, así como el estado funcional. Esto nos permite estratificar al paciente en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo desfavorable. Siguiente. Eh, ¿Por qué es importante? Porque nos permite trazar una historia natural de la enfermedad. El paciente que tenga un riesgo desfavorable va a vivir 5 meses. Riesgo intermedio, un año. Riesgo favorable, probablemente viva más. Incluso hasta 3 meses, hasta 3 años o más. Siguiente. Y hoy en día, con la IMDC, está diseñada particularmente en pacientes que reciben inhibidores de tirosina quinasa. Esa curva se ha prolongado un poco más. Los pacientes de riesgo favorable incluso pueden vivir hasta 4 años más. Siguiente. Como les decía, hay un rol de la nefrectomía citorreductora en algunos pacientes que ya sea que reciban hidroxitoxina quinasa o hoy en día también con terapia, la nefrectomía citorreductora puede tener un. Siguiente. Siguiente. Esto es básicamente lo que logramos con los inhibidores de tirosina quinasa, en este caso el sunitinib. Ya hoy en día no lo tenemos disponible en la institución porque es un medicamento que ya pasó su era, pero que es importante saber que prolongó la vida de los pacientes por mucho tiempo. Eh, no deja de ser todavía una posibilidad en pacientes que más adelante progresen después de quimioterapia. Siguiente. Medicamentos con mecanismo similar, pazopanib, axitinib, ivozanib, todos son inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, inhibidores de tirosina quinasa, moléculas pequeñas, que van a ir directamente al pocket de GTP en el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y bloquear su función. De esa forma se inhibe la angiogénesis y de esa forma se inhibe el crecimiento. Siguiente. Hoy en día, lo más importante son los inhibidores de punto de control, específicamente la inmunoterapia, específicamente el pembrolizumab, es el que tenemos disponible para el Instituto Oncológico Nacional y lo tiene. Siguiente. Lo tenemos, desafortunadamente,
afortunadamente solo para enfermedad metastásica, todavía para enfermedad altamente hipogénica, de por sí, eh, se describe casos de regresión espontánea, se describe alto nivel de infiltración del linfocito T. Históricamente, estos pacientes eran tratados con interleuquina 2 interferón. Siguiente. Entonces, todos los estudios que se han hecho para enfermedad metastásica han comparado con sunitinib, que era el estándar antiguo, ya sea con la combinación de dos inmunoterapias, CheckMate 214, que incluyó nivolumab y ipilimumab. El nivolumab, un inhibidor de PD-1, y el ipilimumab, un inhibidor de CTLA-4. El CTLA-4 está ubicado en las zonas de Pravin del ganglio linfático. Se hace el cebado de los linfocitos tóxicos a partir de sus y el PD-1 está ubicado en el lecho tumoral o en el sitio donde hay células de cáncer, específicamente la célula maligna, que hace que el linfocito te reconozca la célula maligna como agente extraño y la pueda atacar. Ambos medicamentos en combinación están aprobados por FDA también, pero no lo tenemos disponible en Panamá a nivel institucional. Otras combinaciones han utilizado el pembrolizumab, que ya le dije que es el PD-1, en este caso con un inhibidor de tirosina quinasa en combinación, que es axitinib, que es un medicamento oral de molécula pequeña. Se inhibe el factor de crecimiento del nivel vascular de forma directa por el axitinib, y el pembrolizumab ataca el punto de control biológico a través de un anticuerpo y en el PD-1. Y con esto bloquea el- gatilla pues, la cascada de citotoxicidad mediada por células. Ambos medicamentos en combinación son sinérgicos, tienen un sinergismo biológico que permite una mejor respuesta. ¿Sí? Eh, pues el estudio que compara axitinib, pembrolizumab, perdón, nivolumab y ipilimumab versus sunitinib, como vemos, un impacto de manera significativa versus SUTEN. Siguiente. Y pues los otros estudios, en este caso, pembrolizumab y vocabazantinib, o lenvatinib, pembrolizumab, pues todos son estudios positivos que han demostrado mejoría sobre el global, mejoría sobre el libre de curación. Siguiente. Las guías hoy en día pues no han cambiado, son iguales. Eh, ya nos recomienda la monodroga con sunitinib. Utilizamos combinación de patinib pembrolizumab, o axitinib pembrolizumab en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Ya para cáncer de testículo, terminando, eh, realmente la mayoría de los pacientes son jóvenes, se van a debutar con edema testicular, masa palpable, dolor. Siguiente. La distribución son dos picos, unos 20, 30 años. Este es el tumor que vemos en la edad del estudiante de medicina. eh, es más prevalente, al igual que ciertos linfomas. Y ya de allí, en pacientes de 80 años o más, puede haber una incidencia de tumores prematuros. Siguiente. Factores de riesgo. El factor de riesgo más común o, digamos, más importante, de más impacto, de mayor peso estadístico para desarrollar cáncer del testículo, ¿cuál es? El haber tenido cáncer del testículo contralateral. El que le sigue la criptoquidia. Esa es una pregunta que siempre se le hace de examen. Y después, el antecedente familiar. Siguiente. Y la histología es importante entender el concepto. Si un paciente se le hace una orquiectomía y el patólogo reporta seminoma solamente, ojo con la palabra solamente, es un seminoma. Pero si a un paciente se le hace una orquiectomía y el patólogo reporta tumor de células germinales con uno, seminoma, dos, teratoma, tres, tumor de saco vitelino, cuatro,
coriocarcinoma. Sí, no, seminoma. Ese concepto tiene que quedar bien claro. Parece tonto, parece bobo, pero cuando se lo pregunto acá en la rotación, no se lo sabe. Si un paciente tiene solamente seminoma, es seminoma. Si tiene seminoma y algo más, es un no seminoma. Si no tiene componente de seminoma, es un no seminoma. ¿Ok? Entonces es un concepto que tiene que quedar bastante claro. Siguiente. Esto básicamente el desarrollo embrionario de los mismos, de la célula gonadal diferenciada, puede pasar a seminoma y después a no seminoma, puede ir de no seminoma, en este caso carcinoma embrionario y generar los otros tipos, entre ellos el tetroma, coriocarcinoma, su costumbre a poquito. Bien, el origen en su mayoría es testicular, pero la minoría puede tener, por ejemplo, retroperitoneo, mediastino o cerebral. Aquí yo siempre les digo, ustedes están en Chiriquí, Bocas del Toro o Veraguas, y espero que me estén prestando atención porque me está hablando solo aquí. A lo loco. Pero bueno, después me daré cuenta cuando pase por las cosas. Si ustedes están en estas provincias, están en un hospital y reciben a un indígena con dificultad respiratoria y dolor en el pecho, joven, y ustedes tengan una placa de tórax a disposición, en donde vean que hay un ensanchamiento del mediastino, existe una forma expedita mediante la cual ustedes pueden mandar a ese paciente directo al oncológico nacional y que de seguro la van a tener disponible en todos los lugares donde ustedes estén. Simplemente pedirle una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene eh, prueba de embarazo positiva, es un varón, obviamente, estamos detectando allí la gonadotropina coriónica humana, que es una de las proteínas que produce el cáncer de testículo. Y si se origina en el mediastino, lo cual en estas zonas del país, que les estoy diciendo, es muy común, entonces ustedes detectan ya la enfermedad, hacen el diagnóstico y ustedes sin necesidad de hacer biopsia, sin necesidad de consultar al neumólogo, sin necesidad de consultar al radiólogo intervencionista o al cirujano, ustedes agarran a ese paciente, llaman